Niño lloró ante la lápida de su madre, le rogó que lo llevara y sucedió un milagro. Bienvenidos a un nuevo video. La vida no siempre es fácil. A veces nos pone pruebas que pensamos que no podremos superar. Aunque creemos que algunos caminos son injustos, otros nos llevan hacia el lugar menos pensado. Danny era un pequeño niño que tenía 7 años. Su mamá, Laura, lo daba todo por él. No tenían más familia, por lo que eran extremadamente apegados el uno al otro. De hecho, vivían en una pequeña ciudad llamada Griffin, que quedaba cerca de Atlanta, donde trabajaba Laura. Y para poder estar cerca si algo sucedía, estaba matriculado en una escuela que quedaba cerca del trabajo de su mamá. No tenían una vida llena de lujos, pero el amor que se tenían parecía ser suficiente. Danny esperaba la salida de la escuela con alegría. Veía a su mamá, regresaban a su oficina por una hora más, y luego era el momento de ir a casa. En general el regreso era bastante tranquilo, porque esperaban a que pasara el momento de mayor tráfico. Iban charlando de lo que habían hecho en el día, y de lo que les gustaría cenar. Ese martes por la noche sería un día que no olvidarían. Laura sentó al pequeño en su silla y le acomodó el cinturón de seguridad. Le preguntó si estaba cómodo. Sí, lo sentía bien, y Danny asintió con la cabeza. Su madre se sentó al volante, se puso su cinturón y dio marcha al coche, emprendiendo el camino hacia casa. Mientras platicaban, no se dieron cuenta de que una camioneta estaba por pasar la luz roja del semáforo y embistió el auto de Laura, haciéndolo girar sobre la carretera, quedando de lado y sin darles posibilidad de salir de allí. Ninguno de los dos perdió el conocimiento, pero pasaron unos segundos luego del accidente hasta que se comunicaron. Laura no veía a su hijo y le preguntó si estaba bien. Danny le dijo que sí, que estaba algo asustado, pero que no sentía ningún dolor. Su madre quedó tranquila y le dijo que ella no podía salir debido a que se había atascado el cinturón, por lo que esperarían a los rescatistas. Pasaron algunos minutos más hasta que llegó la policía y con paciencia lograron sacar a ambos de dentro del auto. Aunque todo parecía estar bien, los llevaron hacia el hospital más cercano. Allí les hicieron chequeos generales a ambos, y aunque el de Danny dio perfecto, Laura no corrió con la misma suerte. Tenía un hematoma en la cabeza debido a la contusión durante el accidente y debían operarla para quitarle la sangre que estaba allí estancada. Era una intervención muy peligrosa, pero no había otra opción, por lo que la llevaron a quirófano, y Randy, uno de los enfermeros, quedó a cargo de Danny. Le preguntó por su vida, por su familia, y le quedó más que claro que el pequeño no tenía a nadie más que su madre. Y cuando el niño preguntó si su madre saldría viva de la operación, él recordó la regla de oro hacia los pacientes, que era no prometer lo que no estaba seguro que sucedería, por lo que le dijo que lo importante era que él estuviera positivo y que supiera que todas las personas en el quirófano estaban haciendo su mejor trabajo intentando salvar a su mamá. Las horas pasaron, Danny se quedó dormido, y cuando Laura despertó, inmediatamente le pidieron a Randy que llevara al niño a ver a su mamá. Él sabía que esto no era una buena señal. Cuando Danny oyó que su mamá estaba despierta, se despabiló rápidamente y fue corriendo a verla. Ella le dijo que su pronóstico no era bueno, que era probable que no saliera de aquel lugar. Le dijo también al pequeño que debía ser fuerte, porque llegarían tiempos difíciles, y que ante todo, debía ser honesto y una buena persona. Él le prometió que haría lo que ella le dijera. Cuando esa noche el niño se fue a dormir a una habitación contigua a la de su mamá, no pensó que esa habría sido la última vez que la vería. Laura falleció por la madrugada. Con el mayor dolor que había experimentado en el corazón, el niño tuvo que hablar con una asistente social y entender que no volvería a casa y que sería trasladado a un orfanato. ¿Cuánto había cambiado su vida en tan solo un par de horas? Las lágrimas le corrían por las mejillas al llegar a aquel lugar lúgubre, lleno de niños que lo miraban raro. Las 2 primeras noches allí no solo fueron frías y solitarias, sino que estuvieron repletas de sueños donde veía a su madre, donde la observaba entrar por la puerta del orfanato a buscarlo. Le era tan difícil despertarse y ver que parecía que nunca se iría de allí, que esa era su nueva realidad. Luego llegó el velorio de su amada madre, donde algunas amistades y compañeros de trabajo asistieron, y él en compañía de una asistente social. Solo sentía que estaba viviendo la peor de las historias. Prometió a Laura que la iría a visitar cada vez que pudiera, que necesitaba su consuelo y compañía. El orfanato no era un lugar donde el pequeño estuviera cómodo. Los trabajadores de allí parecían no estar pendientes de los niños, y muchos de los que deberían ser sus nuevos amigos solo se reían de él, diciendo que llorando entre sueños llamaba a su mamá y que no entendía que jamás volvería. Él pensó que ellos entendieron su situación, porque quizás les habían pasado cosas similares, pero no había mucha empatía en aquel lugar. Una tarde decidieron llevarlos a todos a una plaza para que pudieran jugar. Al llegar, lo primero de lo que se percató Danny fue que estaba muy cerca del lugar donde su mamá estaba enterrada. Se fue apartando poco a poco del grupo, y cuando notó que ya nadie lo veía y que nadie lo buscaba, corrió a la tumba de Laura. Al llegar se deshizo en un mar de lágrimas. La extrañaba tanto. Entre sollozos
voz le dijo: «Mamá, te extraño tanto, me haces tanta falta. Me siento tan solo en el lugar donde estoy. Los niños se ríen de mí, por favor, vuelve. ¿Por qué te has ido y me has dejado así? Necesito de tus palabras, de tu amor, de tus caricias». Se quedó llorando con la frente apoyada en la lápida y sintió una caricia en su cabeza. Al levantar la mirada, una hermosa mujer de mirada dulce le dijo: «¿Estás bien?». Pero parecía haberse quedado mudo. «No te preocupes», le dijo. «Yo también estoy triste. He venido a visitar a mi hijo que falleció hace muy poco». Al escuchar esto, Denny rompió nuevamente a llorar y le contó que su mamá también había fallecido hacía muy poco tiempo. La mujer le contó que su madre era Catherine y le preguntó por qué estaba allí solo. El niño le contó la verdad y ella sonrió diciendo que no había problema, que podía llevarlo nuevamente allí. Tomados de la mano salieron del cementerio. Al caminar hacia el auto de la mujer pasaron por un parque de atracciones y los ojos de Denny brillaron. Catherine le dijo: «¿Damos un paseo antes de volver?». Allí jugaron, se rieron y Denny por un rato volvió a ser feliz y sonreír. Antes de irse, montó en un hermoso carrusel y al bajarse encontró una billetera llena de dinero. De hecho, nunca había visto tanto en su vida. Lo guardó en el bolsillo de la sudadera y caminó de la mano con Keith hacia la salida del lugar. Pero la voz de su madre se le vino a la mente y recordó la promesa que le había hecho, por lo que le dijo a la mujer si podían acercarse al guardia de la puerta. Al hacerlo, sacó la billetera y le dijo al hombre que la había encontrado al bajarse de un juego y que quería saber cómo devolverla a su dueño. El guardia le sonrió y le dijo que era de uno de los empleados del lugar que estaba desesperado buscándola, porque ese era todo su sueldo del mes. También agregó: «Como sabes, se acerca Navidad y él estaba muy angustiado, así que felicitaciones, pequeño. Acabas de salvar la Navidad de una familia». Denny le sonrió y el guardia le dijo a Keith: «Felicitaciones, ha criado a un niño excelente». Ambos se angustiaron un poco y el viaje de regreso lo hicieron en silencio. Al llegar al orfanato, era notorio que nadie se había dado cuenta de que Denny no estaba allí. Keith le dio un abrazo antes de verlo partir. Luego fue a una iglesia cercana y pidió que ese maravilloso niño pudiera encontrar a una familia perfecta que lo amara y lo cuidara como se merecía. Al llegar a su casa, le contó a su marido lo sucedido y ambos recordaron a Andy, el pequeño que tenían juntos, que había perdido la vida por irse a nadar sin permiso. Cuando notó que sus padres no lo observaban, lo buscaron por todas partes, hasta que días más tarde, la policía confirmó que su cuerpo sin vida había aparecido en una playa cercana. Las siguientes noches, Keith no dejó de soñar con su pequeño que le decía: «Llévame contigo a casa», y ella le decía que no podía y le pedía perdón. Al tercer día de levantarse con lágrimas en los ojos, Daryl, su esposo, le dijo que necesitaba saber qué le estaba sucediendo. Ella le contó sus sueños y le dijo que quizás era el modo de Andy de decirle que debían llevar a alguien a casa, que aunque no buscaban reemplazarlo, tenían el lugar tanto en su casa como en el corazón para darle hogar a un pequeño que lo necesitaba. Se abrazaron y emocionados, decidieron que esa misma tarde irían al orfanato. Cuando llegaron les dijeron que no podrían ver al niño hasta que no llenaran todos los papeles y que debían esperar a que los llamasen. Ambos pidieron que tuvieran algo de compasión y pudieron hacer una excepción, pero la respuesta fue negativa, aunque Keith recordó que nadie parecía haber notado la falta de Denny la tarde que lo conoció. Entonces les ofreció algo de dinero si los dejaban verlo. Por supuesto que lo consiguieron. Cuando el pequeño vio a Keith, corrió a sus brazos y ella le dijo que intentarían hasta lo imposible por llevarlo con ellos, pero que debía esperar, que todo podría tomar meses. Le presentó a su marido y los tres supieron que se avecinaría un largo tiempo hasta que pudieran volverse a ver. Los meses pasaban y Keith y Daryl hacían todo lo que les pedían, intentando llenar todas las expectativas para la adopción. Cuando finalmente consiguieron la respuesta positiva y vieron a Denny bajando de un auto en la puerta de su casa, lo abrazaron fuertemente. Estaban completamente emocionados. Al día siguiente fueron al cementerio a visitar a su hijo Denny y a su mamá. Al salir, fue al parque de diversiones con sus nuevos padres, los cuales estaban más que felices de verlo reír, y el pequeño pensó que quizás el amor de su madre había llegado desde muy lejos, dándole unos maravillosos padres que lo querrían y lo cuidarían por siempre. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. ¡Hasta la próxima!